Hola, hola. Esta es una de las historias de los arcos más interesantes en cuanto a la evolución de la relación entre Jinshi y Mao Mao, ya que gracias a un personaje llamado Riku-san, Jinshi pudo darse cuenta de que sus sentimientos por Mao Mao eran sinceros, así que muchas gracias, Riku-san. Este arco de los celos de Jinshi, como yo lo llamo, sucede en las novelas ligeras, tomo 5, capítulos 7, 14, 15 y 16. En el tomo 9, tomo 10, capítulos del 11 al 20 y los primeros 2 capítulos del tomo 11. Así que ya saben, cuidado con el spoiler. La primera vez que Mao Mao vio a Riku-san fue cuando en la ciudad se rumoraba sobre una belleza inmortal que tenía un show todas las noches en el teatro local, y todos los hombres parecían estar bajo un hechizo, pues no dejaban de visitar el teatro y mucho menos de hablar de esta increíble mujer, lo cual estaba afectando a la casa Verdigris, pues los clientes que antes abarrotaban el lugar ahora estaban gastando su dinero en el teatro. Este hecho despertó la curiosidad de Mao Mao y aunque quería ver el espectáculo, no quería pagar la costosa entrada, y por pura buena suerte, unos días después, Lahan se apareció en la botica e invitó a su hermana a ver este show. A Mao Mao no le emocionaba la idea de acudir al teatro con Lahan, pero no iba a desaprovechar la oportunidad de satisfacer su propia curiosidad sobre la mujer inmortal totalmente gratis, por lo que aceptó la invitación. Mao Mao agradeció que no iría sola con Lahan a ver el espectáculo, pues en la entrada de la botica estaban esperando Basen y el asistente de Lahan, alguien llamado Riku-san. Este último era un hombre de aproximadamente 30 años de edad. Era guapo, pues tenía rasgos delicados, una expresión calmada y una amplia sonrisa. Como Mao Mao no lo conocía y no le interesaba tratarlo más allá de lo necesario, al verlo ahí de pie, solamente le dirigió una rápida pero educada inclinación de cabeza a modo de saludo, para después continuar su conversación con Lahan, quien presentó a Riku-san como un subordinado del padre biológico de Mao Mao. Al escuchar esto, la chica solo frunció el ceño en señal de descontento, y al notarlo, Riku-san se presentó él mismo como el asistente del raro estratega, pues sabía que no podría pronunciar el nombre de su jefe en presencia de su hija, porque la chica lo despreciaba profundamente. En este primer encuentro, Mao Mao no se sintió cómoda con la presencia de Riku-san, pues por el mero hecho de ser un subordinado de Lahan, eso ya le suponía un inconveniente, porque pensaba que estar cerca de una persona que trabajaba para su padre biológico era igual que estar en el mismo lugar que su padre biológico, un hecho que Mao Mao odiaba de verdad. Afuera de la botica ya estaba el carruaje esperándolos, y Riku-san trató a Mao Mao como toda una princesa, pues se adelantó para abrir la puerta del carro para ella y amablemente le preguntó: ¿Nos vamos? Al llegar al teatro donde se realizaba el espectáculo, unas sonrientes camareras le sirvieron a todos vino y bocadillos, los cuales se veían muy apetecibles, pero tanto Lahan como Mao Mao de momento no quisieron comer ni beber porque no querían emborracharse ni un poco. Basen no podía beber pues estaba ahí en calidad de guardia de Mao Mao, y aunque Riku-san sí quería y podía beber, al final decidió no hacerlo, pues quería solidarizarse con el resto del grupo. Mao Mao, al darse cuenta de esto, miró a Riku-san y pensó que era un hombre muy considerado. Al salir del teatro, todos pasaron a una pequeña taberna para tomar algo y hablar de lo que habían visto. Aquí, Mao Mao reveló cómo se lograron los trucos de magia y con esto demostró nuevamente su gran capacidad de deducción, algo que sorprendió gratamente a Riku-san. Y conforme pasaban los días, los inconvenientes dentro de la corte se seguían acumulando, dando como resultado algunos problemas que amenazaban con la paz, no solo para los habitantes del palacio, sino del país entero, por lo que era necesario resolver algunas de estas situaciones desde el punto de origen, por lo que era inevitable hacer un largo viaje, pero el emperador no podía dejar su lugar en el palacio, así que envió en su lugar a Jinshi junto con sus asistentes. Aunque la boticaria ya no trabajaba como asistente del príncipe, también fue enviada para ayudarlo en este viaje a la capital occidental, en donde Jinshi tendrá que resolver un problema y también escoger una esposa de esta región, aunque para él, Mao Mao era la única que podía ocupar ese lugar. A este viaje al occidente también acudieron Lahan y Riku-san para cerrar importantes tratos comerciales como representantes del clan La, ya que el líder del clan se quedó en casa por cuestiones personales. Una vez que supieron que Mao Mao también llegaría a la casa de la familia de la emperatriz Gyakuyo, Lahan mandó a preparar la habitación
habitación de la chica con el mayor lujo posible, entregando una habitación digna de una princesa. Y es que ahora que estarían los representantes del clan La, Mao Mao sería presentada ante las figuras políticas más importantes del país como la heredera de este poderoso clan. Durante el banquete de selección, Mao Mao todo el tiempo estuvo acompañada de Lahan y después de la cena, ambos acudieron a la importante reunión de negocios, la cual no duró mucho y una vez que Lahan diera por terminada la conversación, los dos hermanos regresaron al banquete. En cuanto Riku-sun vio a Mao Mao entrar al salón, se acercó a ella poniéndole en la mano una copa de un delicioso vino. Muchas gracias, maestro Riku-sun. No necesita usar ningún título especial conmigo, señorita Mao Mao. Riku-sun entonces. En ese caso, Mao Mao, no soy especialmente bueno aguantando el alcohol, así que estaré encantado de que te lo bebas en mi lugar. Mao Mao se relajó, bebió el vino y también comió del vasto menú del banquete. Durante todo este tiempo, Riku-sun le estaba asistiendo como si fuera su ayudante personal, pues era él quien le pedía a los meseros que trajeran para la chica este o aquel platillo. Después de un rato, Riku-sun miró la horquilla en el cabello de la boticaria y le dijo: Es una hermosa horquilla la que llevas. ¿Tú crees? Parece que has tenido una conversación muy interesante. Dijo amablemente y luego cambió su tono de voz por uno más atrevido. ¿Serías tan amable de acompañarme en un baile? Ella no tenía intenciones de aceptar, sobre todo porque no quería bailar. Entonces, a Riku-sun le dedicó una mirada severa. Él al notarlo hizo un gesto que parecía que se echaría a reír, pero al final dijo: No sé de quién lo has oído, pero apresúrate y terminemos con esto. Solo hasta que termine esta canción. Él sonrió y ambos entraron a la pista de baile. Desde ahí, Riku-sun buscó con la mirada a Jinshi y al asegurarse de que la atención del príncipe de la luna estaba puesta en Mao Mao y en él, colocó su mano sobre la cintura de la chica y enseguida acercó su cuerpo al de ella para empezar a bailar lentamente al estilo occidental. Mao Mao, aunque no sabía bailar, imitó lo que hacían los demás y se esforzó mucho para no pisar los pies de Riku-sun, quien aprovechó la cercanía que había entre él y la boticaria para iniciar una pequeña pero importante conversación con ella. ¿Sabes por qué el hermano menor del emperador eligió específicamente traerte aquí? ¿Porque soy muy útil? Es cierto, pero creo que podrías tener mayor claridad sobre tu propio valor. Demuestra el poder del nombre La en la corte. Solo soy una boticaria nacida en el distrito del placer. Eso está muy bien, pero solo una cosa. Riku-sun volvió a sonreír y miró en dirección a Jinshi, quien se encontraba rodeado de una multitud, pero aún así podía verlos fijamente. Por favor, no olvides que no eres un tercero desinteresado. Nunca olvides la importancia de lo que llevas en la cabeza. Mao Mao se preguntaba si se refería a la horquilla que estaba usando, y de pronto la canción terminó y Riku-sun educadamente le hizo una reverencia a Mao Mao, para después besar el dorso de su mano y después se marchó. Jinshi, quien observaba toda la escena, se moría de celos, pero en ese momento no podía hacer nada al respecto porque estaba rodeado de importantes señoritas y sus padres que buscaban una oportunidad con el príncipe de la luna. Mao Mao, como se había quedado sola después del baile y no quería estarlo, buscó con la mirada a alguien a quien conocía y encontró a Li Shu, por lo que se acercó a ella para hacerle plática, ya que la joven consorte estaba sola también. Y de pronto la tensión que había en el ambiente se rompió cuando alguien llevó un tigre al salón del banquete para que los invitados midieran su valor al darle de comer en el hocico, lo cual resultó un desafortunado evento en donde Mao Mao y la consorte Li Shu casi pierden la vida por el ataque del felino, pero gracias a Basen ambas señoritas resultaron ilesas. Debido a este incidente, el ánimo de Mao Mao se vio afectado, así que salió al jardín para relajarse, pero al parecer Jinshi pensó igual y unos minutos más tarde se encontró con Mao Mao en el jardín. Jinshi se sentó al lado de ella y de verdad quería pasar un rato charlando con la chica, pero el humor de ambos no estaba para eso. En su lugar, parecía que ambos tenían una bomba emocional que estaba a punto de explotar, por lo que una cosa llevó a la otra y de pronto Jinshi ya se encontraba aplastando el cuello de Mao Mao con sus largos dedos. Y si quieres ver con más detalle cómo es que llegó a suceder esto, ve este video, te lo dejo en la descripción. Luego de un instante, la mano que la ahogaba se movió hasta la parte posterior de su cabeza. Mao Mao no podía creer lo sucedido y mirando a Jinshi le dijo: Te dije que si me ibas a matar, que usaras veneno. Me niego a que te envenenes, dijo Jinshi mientras pasaba sus dedos por los labios de la chica y después agregó: No puedes fingir que no sabías que eras una de las candidatas, por mucho que te guste. Además, ¿quién era ese hombre? No creo que sea un bailarín.
Mao Mao le respondió que solo había bailado con él para agradecerle que le haya llevado una copa de vino, a lo cual Jinshi explotó en ira debido a la indiferencia de Mao Mao hacia él y a los celos que aún sentía al recordar el momento que ella compartió con Rikuson durante el baile. Después de ese incidente, Jinshi se deprimió por lo mal que había quedado frente a Mao Mao y por un tiempo ambos se sintieron incómodos cuando estaban juntos, pero con el paso de los días y los misterios que tuvieron que resolver juntos, el trato entre ellos dos volvió a ser el mismo de siempre. Aunque Rikuson siempre había tratado a Mao Mao con mucho respeto y ella pensaba que él era un hombre bastante decente, entre ambos no había nada más. Sin embargo, Jinshi moría de celos cada vez que Rikuson mostraba interés en Mao Mao. Un año después del incidente del beso y después de que Jinshi se autoproclamara esclavo de la emperatriz Gyokuyo, al quemar su vientre con su emblema real, Mao Mao se encontraba nuevamente en la capital occidental, ya que ahora estaba al servicio de Jinshi como su médico personal, y a este último lo habían mandado a traer el nuevo gobernante de la capital occidental, quien era el hermanastro de la emperatriz Gyokuyo. Al llegar a la capital, Mao Mao se encontró a Rikuson, quien ahora trabajaba para el hermanastro de la emperatriz. Esto sucedió porque el papá de la emperatriz Gyokuyo le solicitó al emperador un sirviente que pudiera ayudar y aconsejar a su hijo en su nuevo puesto de gobernante, y le pidió que convenciera a Lacan para esta tarea. Sin embargo, por caprichos del destino, Rikuson fue quien terminó aceptando el trabajo en la capital occidental. Después de una breve plática, Rikuson se despidió de los invitados recién llegados y se dirigió a su cuarto, el cual era una cámara del edificio administrativo que él mismo se adjudicó como vivienda. Rikuson sabía que iba a llegar una comitiva del emperador, pero no esperaba que dentro del grupo también estuviera la adorada hija de su antiguo jefe, por lo que al llegar a su cuarto, rápidamente buscó un incienso y lo pasó por los lugares importantes de su cuerpo para oler bonito y disfrazar el olor a sudor, pues él venía llegando de un viaje a las comunidades agrícolas cercanas. Una vez perfumado, se dirigió al salón en donde casi todos los recién llegados estaban comiendo junto con el gobernador Gyoku-Oh. Saludó a Lacan y a su nuevo asistente y le dio un breve informe a su nuevo jefe. Los días pasaban y a Mao Mao le preocupaba que en los vastos campos que pertenecían a la región y que no estaban cultivados, pudieran estar los saltamontes reproduciéndose sin control y que pudiera surgir una plaga, por lo que solicitó permiso para investigar este asunto a la aldea más cercana a la capital. Al hablar con las personas del pueblo, se dio cuenta de que Rikuson pensaba igual que ella e incluso ya se había adelantado a realizar la misma inspección en los campos de la región, e incluso había ayudado a un anciano a realizar un ritual para prevenir malas cosechas, el cual en parte consistía en arar la tierra en época de no cultivo para enriquecer la tierra y matar los huevecillos de los insectos que producían la plaga. Este ritual parecía ser una actividad muy característica de los lectores del viento, una tribu de sacerdotes que fue aniquilada hace 50 años, por lo que Mao Mao se preguntaba cómo es que Rikuson conocía el ritual. Con esto en mente, Mao Mao regresó al edificio del gobierno donde se estaban quedando. No pasó mucho tiempo y Jinshi mandó a llamar a la boticaria para que revisara su herida del vientre. Al llegar al cuarto de Jinshi, Surin le dio una jarra de agua con un té negro que, además de tener un buen sabor, también favorecía la circulación de todo el cuerpo. Mientras realizaba la curación, Mao Mao pudo ver una perfecta flor carmesí. Esto hizo que le dieran aún más ganas de hacer un injerto de piel en esa zona, por lo que mientras Jinshi hablaba de asuntos importantes, la boticaria centraba su mirada en el vientre y el trasero del príncipe, y de pronto él se sintió acosado. Es su imaginación, señor. Mao Mao puso pomada fresca en la herida y terminó de poner los vendajes. Jinshi reconoció que este proceso era mucho más rápido cuando ella lo hacía, pues cuando lo hacía él mismo tardaba mucho tiempo más. Después de esto, Jinshi le pidió a Mao Mao que le diera su informe sobre lo sucedido en la ciudad, sin importarle que Basen y Chue le hayan informado sobre el mismo asunto. Él quería escuchar hasta el más mínimo detalle de la percepción de Mao Mao. También le dijo que sería mejor si se sentaba, pues estar mucho tiempo de pie es muy cansado. La boticaria le dio la razón y dijo que iría por una silla. De pronto, sintió una mano sobre su muñeca y Jinshi le pidió que se sentara junto a él en la cama. A Mao Mao no le gustó la idea, pero no le quedó de otra, así que lo hizo, y mientras ella hablaba, los nervios de él se hacían presentes, pero intentaba mantenerse calmado mientras la escuchaba. Mao Mao le contó de los bandidos que los atacaron en el camino hacia el pueblo agrícola, de cómo las personas se rehusaban a trabajar sus tierras, y por último, explicó sobre la tribu de los lectores del viento y el ritual incompleto. Incluso mencionó al clan Ji, el clan que protegía a la tribu de sacerdotes y que también fue aniquilado.
Jinshi parecía muy interesado en la tribu aniquilada, tanto que incluso había conseguido una paloma mensajera y le estaba entrenando para entregar mensajes cortos, y se la mostró a Mao Mao mientras le informaba sobre lo que él había estado haciendo mientras ella estuvo en el pueblo. Por último, le informó que alguien había estado inflando los registros de las cosechas de la región de Issei, que era en donde se encontraban actualmente, por lo que le dijo a Mao Mao que sería útil si ella pudiera ir a otras aldeas agrícolas para inspeccionar. Mao Mao quería saber más sobre el clan eliminado, por lo que le preguntó a Jinshi sobre el clan Ji, pero él no pudo responder a la pregunta, pues no sabía muy bien quiénes eran o por qué los eliminaron. Solo había escuchado rumores sobre haber traicionado al primer emperador. Al escucharlo, la chica empezó a guardar sus medicamentos y vendajes, y Jinshi le preguntó que si ya se iba mientras apretaba sus puños y miraba a Mao Mao con esa mirada de cachorro triste. Ella le respondió que sí, puesto que apenas había regresado del pueblo y que estaba cansada, por lo que le gustaría dormir un poco. Jinshi rápidamente intentó invitar a Mao Mao a quedarse a dormir, pero solo dijo unas cuantas palabras y luego se detuvo. Mao Mao le preguntó si le pasaba algo y él respondió que como ya habían roto algunas reglas del gobierno de la provincia de Issei, que si rompían nuevamente las reglas, los iban a castigar con dureza. Mao Mao sabía que Jinshi intentaba invitarla a dormir con él, pero también sabía que aunque el príncipe se expresara de una manera muy directa, él no iba a actuar en consecuencia de sus deseos, sino que tomar en consideración lo que es mejor para la otra persona, por lo que fingió que no sabía lo que Jinshi quería decir. Entonces se levantó de la cama y salió de la habitación. Chue acompañó a Mao Mao de regreso a su habitación, y mientras caminaban y conversaban sobre la vida marital de Chue, una máscara blanca voladora sorprendió a las chicas, pues se les echó encima. Pronto en la mansión se corrió el rumor sobre un ser sobrenatural que atacaba a las personas, por lo que Jinshi había enviado a Lihaku a investigar el caso. Mao Mao se enteró de esto y deseó que el príncipe de la luna le hubiera encargado a ella la investigación. Lihaku la escuchó y le comentó que Jinshi no le dijo nada porque quería protegerla del exceso de trabajo que la boticaria se sometía cuando algo le interesaba. En ese caso, ella hubiera preferido que no la mandara a llamar todas las noches, y pensó que la manera de ser considerado con ella era muy extraña. Tianyu vio a Lihaku charlar con Mao Mao y les preguntó cuánto tiempo más iban a seguir coqueteando. Casi al unísono, los dos lo negaron, pero esto solo se los había dicho para sacarles información sobre la máscara voladora. Una vez que Lihaku contó todo lo que sabía, los tres salieron de la consulta médica para investigar por la zona, en donde descubrieron que había pájaros que se comen insectos y roedores, por lo que Mao Mao sospechó que lo que se lanzaba contra la gente de noche podría ser un pájaro y no un fantasma, y esto lo confirmó cuando con ayuda de Basen y su pato encontró una lechuza debajo de un tejado. Debido al bullicio que se estaba armando con los funcionarios que pasaban por el lugar y se quedaban a observar la escena, Jinshi se acercó al lugar, y aunque ahí también se encontraba Lihaku, Chue y Basen, el príncipe, al ver a Tianyu tan cerca de Mao Mao, lo fulminó con la mirada y le preguntó por qué no estaba haciendo su trabajo como médico. Era obvio que estaba celoso de Tianyu y que solo quería saber qué intenciones tenía con Mao Mao. Después de que Tianyu se explicara, Jinshi se llevó a la lechuza a su habitación y la colocó en una jaula. Mao Mao le informó cómo es que descubrió que esta ave era la máscara que atacaba a las personas de noche, y le sugirió a Jinshi que tuviera vigilada el ave de noche, pues podría ir a buscar a la persona que la tenía como mascota. Así la vigilaron Chue y Basen y descubrieron que una mujer fue quien intentó llevarse al búho. Esto hizo que Mao Mao sospechara de la nueva consorte con la que querían casar al príncipe de la luna. Sin embargo, solo se trataba de una niña, y Xiao Mei, Chue, Basen y Gao Shun eran los encargados de interrogarla, pero como no sabían tratar con niñas, llamaron a Mao Mao para que ella les sacara información. Después de la declaración de la niña y con toda la información reunida, Jinshi y Mao Mao llegaron a concluir que la tribu de los lectores del viento era una especie de sacerdotes que hacían un ritual que consiste en arar la tierra en otoño para evitar las plagas de insectos, y también entrenaban palomas y otras aves para localizar las zonas en las que se estaba desarrollando una plaga de insectos, y sobre todo para enviar y recibir información en una red de espionaje privada para el clan Ji. Pero cuando la gente del palacio se enteraron de estos espías privados, de alguna manera el clan Ji se sintió traicionado por los lectores del viento y no los defendieron cuando una tribu de bandidos los atacaron para robarse
a las mujeres y niñas para hacerlas novias o esclavas, y a los hombres los mataron. Aunque en Clan G supuso que toda la tribu de sacerdotes fue eliminada, en realidad solo acabaron con la mitad de ellos, pues la otra mitad estaba dispersa por todas partes, por lo que aún había supervivientes que pasaron sus conocimientos a sus hijos. Tiempo después, en el Clan G se enteraron que había nuevos miembros de los Lectores del Viento, así que los ubicaron y mataron a sus padres. En algún momento de la conversación, Mao Mao le comentó a Jinshi que le inquietaba que Rikuson había ido a investigar la misma aldea, y Jinshi le comentó que él había enviado a investigar a Rikuson, ya que desde que estaba en la región central sospechaba de él. En esta investigación solo descubrieron que Rikuson tuvo problemas con los bandidos en el camino a la aldea, y Mao Mao pensó que él realmente era una persona leal por haber superado este incidente por su propia mano y seguir con su trabajo en la aldea como si nada. Y así fue como Jinshi obtuvo un rival. Bueno, él veía así a Rikuson, sin embargo, Mao Mao no. ¿Qué opinan de Rikuson y su obvio interés por Mao Mao? Déjenme su opinión en los comentarios. Como siempre, quiero agradecer enormemente a nuestros talentosos amigos quienes me han ayudado con su gran talento para interpretar a Jinshi, Rikuson y Mao Mao. En la descripción estarán sus canales por si gustan pasarles a dejar un bonito comentario de mi parte. También les dejo en la descripción las páginas en donde pueden leer las novelas en español e inglés. Yo me despido, pero espero verlos a todos en el próximo spoiler.